hablamos aquí mismo sobre la voluntad de Dios al crear al hombre. Y mencionamos algo de Génesis capítulo 1, verso 26, donde se habla de hacer al hombre, hagamos al hombre. Y que luego el verso 27 dice, y creó Dios al hombre. El verbo hacer y crear son dos verbos distintos. Crear es hacer aparecer algo que no existía. Y formar, hacer, es darle forma a lo que ya existe. Es decir, se forma, se hace algo ya de una materia prima. Cuando Dios habla de la imagen de Dios, está hablando de la justicia y de la santidad con que Dios creó al hombre. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no hablaba con ninguna criatura porque el hombre no fue hecho a imagen de los ángeles. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero cuando se dice de hacer es un propósito, un propósito. Crear ya es un hecho, pero hacer es un propósito. Hacer es una profecía que está señalando el futuro. Cuando el hombre pecó, perdió esa imagen con que Dios lo hizo. Dios creó al hombre justo y santo, perfecto, inteligente, pero el pecado lo degradó de tal manera que dejó de ser la imagen de Dios para convertirse sencillamente en imagen de hombre. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de el nuevo nacimiento, Jesús dijo, porque Jesús vino a la tierra a recuperar la imagen de Dios. El hombre se convierte en un ser despreciable a consecuencia del pecado. De ahí entonces la razón por la cual vino Jesucristo a la tierra. Y la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esa imagen que Adán perdió fue la que Cristo vino a recuperar a la tierra. Jesús en la tierra, después de que el templo de Salomón ya no funciona, Jesús se convierte en el templo de Dios. Después de la resurrección, Jesús deja de ser el templo de Dios y ya es la iglesia la que es el templo de Dios. Ahora, el proceso de la formación del hombre a la semejanza de Dios. Mire usted varios aspectos. Primero, la Biblia dice que Dios creó la tierra, la formó y la compuso. La creó, la formó y la compuso. Es decir, que hay un proceso: crear, formar y componer. Satanás vino a la tierra cuando fue destituido del cielo y desordenó la tierra. Dios, en el Génesis 1, 2, no está creando. Él está dándole forma a lo que ya había creado. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego viene cuando Dios comienza a darle forma a lo que Satanás había destruido cuando fue arrojado a la tierra. Entonces, mire usted la expresión: creó, formó y compuso. Ahora, si usted ve un caso también en Isaías capítulo 43, hablando de Jacob, dice, así dijo Jehová, Dios, el Dios tuyo, oh Jacob, creador tuyo. Pone cuidado esas dos frases. Así dijo Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Si usted analiza, Jacob e Israel es la misma persona, pero Jacob representa el hombre viejo, el hombre mentiroso, el hombre tramposo. Usted recuerda la historia de Jacob cuando, bajo la complicidad de su mamá, Rebeca, engañó a su papá y engañó a su hermano, tomando para sí la primogenitura con engaño. Eso le costó a Rebeca, la mamá alcahuete, la mamá que oculta las cosas, eso le costó a ella perder sus dos hijos, porque Jacob tuvo que huir de su hermano y su hermano se convierte
en una persona despreciable. Miren ustedes el recorrido de Jacob. La Biblia dice que Jacob le tocó huir de su hermano y le tocó huir a la tierra de Harán y refugiarse donde su tío Labán. Jacob se enamora de Raquel. Su tío le dice que debe trabajar 7 años para ganarse a Raquel. El día que cumplió los 7 años, se casaba con Raquel, pero engañosamente su tío le acostó al rincón de su cuarto, de su cama, a Lea. Lea no era tan bonita como Raquel. Jacob estaba enamorado de Raquel, pero su tío lo engañó acostándole en su lecho a Lea. Cuando Jacob descubre el otro día, se encuentra que no era Raquel, sino Lea. Había sido víctima de engaño. Hay una leyenda que dice, Jacob, cuando descubre que es Lea, le dice Jacob a Lea, mentirosa, tramposa, yo te llamé Raquel y tú me contestaste. Ella le responde, ¿acaso hay discípulos sin maestros? Tu padre te llamó Esaú y tú le contestaste. Es decir, estaba recogiendo lo que había sembrado 14, 15 años atrás. El engaño y la mentira es un pecado que tarde o temprano usted lo recoge. Jacob fue víctima de su propio engaño. Entonces, la Biblia dice que a Jacob le tocó trabajar otros 7 años por Raquel, pero al fin y al cabo, Jacob estuvo 20 años allí en la tierra de Harán. Después de 20 años, Jacob hizo cantidades de pilatunas y de trampas. Su suegro le engañó muchas veces, pero Jacob tampoco se quedó atrás. Él emprende su rumbo a la tierra de Betel, de donde había salido. En el camino se da cuenta que su hermano viene contra él para matarlo y viene con 400 personas dispuestas a hacer lo que fuera. Lo iba a matar. Jacob reparte su gente, iba con 4 mujeres, sus hijos, criados, criadas, ganados, de todo llevaba. Reparte la gente y sus ganados por 3 escuadrones, como quien dice, si acaba con uno me quedan 2. Y él ahí comenzó que su conciencia comenzó a trabajarle de todo lo malo que había hecho. Envías 3 delegaciones y él se regresa y cruza el río Jabot y se interna en un monte, en un lugar, en un sitio llamado Peniel. La Biblia dice que Jacob estuvo toda una noche luchando con el ángel del Señor. En esas y otras, el ángel, Jacob le pregunta al ángel, ¿cómo te llamas? El ángel no le responde. El ángel le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. El ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Jacob quiere decir el que suplanta, quiere decir el tramposo, el engañador. Israel quiere decir el que lucha con Dios, y también quiere decir príncipe de Dios. Quiere decir que a partir de ese momento moría Jacob y resucitaba Israel. Así dijo Jehová, repito, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, él es el creador de Jacob. Y el mismo que es creador de Jacob es formador de Israel, que es el mismo Jacob. Aquí tenemos una lección bien importante de lo que es el ser humano, de lo que somos usted y yo. Dios nos creó, seguro nos creó perfectos, seguro. Pero Adán cometió muchas barbaridades y el pecado de Adán se le imputó a la raza humana.
Dice, aunque no pecamos a la manera de Adán, el pecado de Adán se nos imputó a nosotros. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos criaturas, pero esa creación no le garantiza a usted que sea un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir, lo que es nacido de Adán, Adán es, mas lo que es nacido de Cristo es. Ahí es donde se lucha el Jacob, el viejo hombre, el hombre mentiroso, el hombre que, como dice Job, bebe la iniquidad como el agua. Ahí es donde viene la parte final de lo que es el hombre. Dios nos creó, pero en este momento estamos siendo formados a la semejanza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Antes de la cruz, los discípulos que anduvieron con Jesús, usted recuerda que aunque andaban con Jesús, no eran convertidos. Eran fieles oyentes y aprendieron desde luego todo lo que el maestro les enseñó, pero no eran convertidos. Pongo algunos ejemplos. Uno, Pedro. Pedro, aunque decía amar a Jesús, en cualquier momento Pedro sacaba espada y estaba dispuesto a bajar cabezas. Eso lo hizo con el siervo del sacerdote. Pedro tiró a bajarle la cabeza, pero alcanzó solamente a bajarle la oreja. Es decir, no era convertido. Pedro negó a Jesús 3 veces. Dice bajo maldición, es decir, Pedro fue un blasfemo. Blasfemó al negar a Jesús bajo maldición. Esos son los casos que algunas veces uno ve en la Biblia. Hay muchos otros casos que uno pudiera recoger. Ejemplo, 2 apóstoles de Jesús. En un lugar donde la gente no quiso escuchar a Jesús, ellos le pidieron a Cristo, le dijeron estas palabras. Mira, ¿por qué no hace lo que hizo Elías? Di que caiga fuego del cielo y los consuma. Es decir, mátalos, quémalos, chamúscalos. Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Otro aspecto, Judas Iscariote no era convertido, era el ministro de Hacienda, era el tesorero, pero ya saben ustedes lo que hizo. Vendió a Jesús, traicionó a Jesús, porque era una criatura, pero no había sido formado a la semejanza de Cristo. Usted ve otro ejemplo ahí, por ejemplo, Tomás, no era convertido. Cuando le hablaron de Jesús que había resucitado, él dijo, eso yo no lo creo. Es decir, usted hace un análisis de todos y antes de la cruz no eran convertidos, eran criaturas, pero todavía no eran hechos a la semejanza de Cristo. Después de la cruz después de la resurrección, comienza el proceso en ellos de la regeneración. Capítulo 20, verso 22 de San Juan. Ahí comienza el proceso. La formación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso Jesús habló del nuevo nacimiento. Amigo, el hecho que usted sea una criatura no lo hace hijo de Dios. No, usted tiene que pasar por este proceso que fue instalado después de la resurrección. Toda persona, desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, toda persona, llámese cristianos, católicos, judíos, musulmanes, etcétera, 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 todos los que quieran ser salvos, después de la resurrección hasta el arrebatamiento de la iglesia, tienen que pasar por el proceso del nuevo nacimiento.
No importa la religión, la cultura, la nación de donde usted proceda, el único medio de salvación después de la resurrección es el nuevo nacimiento. ¿Y en qué consiste? Que usted tiene que oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, aceptar la palabra, arrepentirse en el nombre de Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, comienza el proceso de la renovación, de la regeneración, el proceso del nuevo hombre. Ahí es donde dice el apóstol Pablo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces lo que decíamos es una cosa muy importante, es la palabra verdad. La palabra verdad. ¿Cómo hace uno para decir siempre la verdad? Es para el ser humano muy difícil. Una de las cosas que condena a Dios en la Biblia es la mentira. Porque quienes se constituyen en mentirosos, se constituyen en hijos del diablo. Jesús desenmascaró a Satanás y dijo de él 4 cosas. 1. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero agregó otra. Habló del Satanás diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el que habla mentira es un siervo de Satanás. ¿Por qué? Porque exactamente el primer mentiroso del universo se llamó Satanás. ¿Cómo entrar a ser verdaderamente libres? Para usted ser una persona libre tiene que conocer la verdad. La verdad es Cristo. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad nos santifica. Vivir en la verdad es ponerse el cinturón de la verdad. Ponerse el cinturón de la verdad es decir siempre la verdad. Todo creyente debe despojarse de la vestidura de la mentira. El creyente debe ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Decir la verdad evita enredarse en las cosas de esta vida y manchar su conciencia. La verdad y solo la verdad nos apoya en las grandes batallas que nos toca librar y enfrentar en la vida. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. La verdad, dice Jesús, nos hará libres. La verdad nos santifica. Obedecer la verdad nos purifica. Debemos andar en la verdad. Creyentes, hermanos, tengan en cuenta estas cosas. Una mentira disfraza y oculta la verdad. Una verdad a medias es una mentira peligrosa. Una mentira engaña a la gente. Usted nunca quiere ser engañado y nunca quiere que le mientan. Por eso no mienta a los demás. Viva en la verdad. Sea una persona de verdad en todo el sentido de la palabra. El comerciante, el empleador, el empleado. Dios habla de ser justos y andar en la verdad. Justos en las medidas, en las pesas, en los precios, en la calidad. Decir siempre la verdad. Una mentira entabla una relación incorrecta. Se construyen relaciones movedizas como la arena. Mentir o dar falso testimonio es una prohibición en la Biblia de los 10 mandamientos. Mentir es tomar el lugar del diablo, que es padre de mentira. Mentir está relacionado estrechamente con la idolatría. Mentir o engañar a los hombres es una característica del anticristo. Ninguna verdad procede de la mentira. Y finalmente, al cielo no entrarán los mentirosos. Mentirosos. Entonces, uno de los requisitos para usted entrar a ese proceso de formación es que sea un hombre de verdad. Mencionamos al principio que la historia de Jacob. Pero vámonos más atrás.
¿Cómo empezó el pecado en el ser humano? Eva mintió. Primero Satanás mintió. Satanás mintió diciendo no morirás, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, vivirán eternamente. Eva agregó, obviamente mintiendo a la palabra. Eva le dijo al diablo, Dios nos ha dicho, de este árbol no podemos comer ni tocar. Dios nunca dijo, no lo tocaréis. Simplemente dijo, no comeréis del fruto. Por ahí comienza todo. Y usted ve a lo largo de la Biblia, de la historia bíblica, grandes mentirosos y que fueron grandes perdedores. Generalmente, el mentiroso es el que pierde. El mentiroso es una identificación de una persona que no ha nacido de nuevo. Hay gente que es capaz de meter una mentira para que le crean otra. Es abominación. Mire usted la historia de Jacob. Fue terrible, pero le tocó pagar grandes consecuencias. Así como él engañó, así lo engañaron, y con creces. Mire, en esto funciona muy bien la regla de oro. Todo lo que a ti no te gusta que te hagan, no lo hagas con los demás. No le mientas a tu esposa. No engañes a tu marido. No engañes a tus hijos. No engañes a los hermanos. No engañes a tu prójimo, a tu vecino, al pastor. No lo engañes. No engañes a tu patrón. No engañes al obrero, a tu trabajador. No lo hagas. Hermano, amigo, eso va contra ti. Lo que tú hagas hoy lo recoges mañana. A nadie le gusta que lo engañen. A nadie le gusta que le mientan. No lo hagas, porque mañana te lo van a hacer a ti con creces. Recuerden ustedes la historia de Ananías y Zafira. Es un pecado grave, grave. Ananías y Zafira llegan a la oficina de Pedro. Y Pedro les pregunta, ¿vendieron en tanto la heredad? Y él orando dijo, sí señor, en tanto aquí está el precio de la herencia. No la habían vendido en ese precio, era mucho más el dinero. Y Pedro, que tenía discernimiento de espíritu, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Por tanto, Dios te va a reprender y vas a morir. Y murió. Momento después llega su mujer con la misma alevosía. Y Pedro le pregunta, ¿ustedes vendieron en tanto la heredad? Ella dijo sí. Es decir, confirmando lo que su marido había dicho. Pedro le dice, aquí a la puerta están los que sacaron a tu marido muerto y te sacarán a ti también, porque has mentido. Oiga, un pecado grave. Por eso, ojo, que una de las características de un nuevo nacimiento en que usted se está formando a la imagen de Dios es que sea un hombre de verdad. Entonces, cuando Dios habla de hacer al hombre, es hacerlo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es eso? Mire, ¿qué es la imagen y semejanza de Dios? En la Biblia encontramos, por ejemplo, la Biblia dice que sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque sabemos que los que antes conoció, a los que antes conoció, dice, también los predestinó. También los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero note la expresión, a los que antes conoció.
los predestinó para que fuesen hechos. Hechos, viene de ahí la palabra de Génesis 1:26, hagamos al hombre. Entonces, hacer al hombre es un proceso. Hacer al hombre no es lo mismo que crearlo. Usted y yo somos creados, somos criaturas. Pero para llegar al final de la perfección, tenemos que ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Hechos. Es distinto. Efesios capítulo 4, versículo 11 y siguientes dice, el mismo que subió por encima de todos, dice, el mismo que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y póngale cuidado a esto. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Póngale cuidado a eso. Ese es un regalo de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es el regalo que Dios le dio a la iglesia a fin o a través de los cuales la iglesia llega a ser perfeccionada. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y agrega, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de un varón perfecto, a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Póngale cuidado, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que vamos de un lado para otro, siguiendo estrategias de los hombres, estratagemas de los hombres. Entonces aquí tenemos el proceso. La formación de la iglesia, de los creyentes, se da a través del ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso, iglesia, tú no puedes menospreciar en tu congregación el ministerio de ese profeta que es el pastor, de ese evangelista, de ese pastor, de ese maestro que tú tienes. Porque ese es el proceso en donde Dios puso la iglesia, a formar la iglesia. Todo culto, toda enseñanza, aún en este programa, es un pincelazo que Dios le está poniendo a la perfección de la iglesia. La iglesia es una perla de gran precio, pero esta iglesia llegará a ser el trofeo de Cristo. Esa iglesia que hoy es la perla de gran precio está siendo pulida, está siendo lijada constantemente. Usted sabe de dónde procede una perla. Una perla es un proceso de largo tiempo y que es un proceso doloroso. Eso, cuando esta iglesia que está en ese proceso llegue a ser el trofeo de Cristo, porque este es el trofeo que Cristo un día va a levantar, y se la va a levantar de la tierra, se la va a llevar al cielo, se la va a presentar a los ángeles como el trofeo que Cristo ganó en la cruz. Esa iglesia será llevada al cielo, será adornada con todos los detalles habidos y por haber que aún desconocemos. Será el trofeo de Cristo. Esta iglesia será puesta sobre el trono de Dios. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás quiso sentarse en ese trono, pero Dios lo echó. Pero pónganle cuidado a la gloria y la importancia que tiene la iglesia. Esa criatura que se llamó Lucero, hijo de la mañana, quiso sentarse allí, pero Dios lo echó. A ese trono es donde Jesús va a llevar la iglesia. A ese trono, sobre ese trono, es donde Jesús va a poner el trofeo. La iglesia es el trofeo que Cristo ganó en la cruz. Cristo es el campeón del Gólgota y todo campeón recibe un trofeo. Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. La iglesia es la perla hoy de gran precio que se está puliendo. Esta iglesia, repito, llegará a ser el trofeo
que Cristo va a exhibir un día en el cielo sobre el trono y la va a exhibir a los ángeles. Esa iglesia 7 años después viene a la tierra con Cristo, con los ángeles, con Cristo y con los ángeles, y va a exhibir el trofeo, no solo a los ángeles, sino que la va a exhibir a los hombres. En la tierra, en el cielo, la iglesia va a ser conocida como ese trofeo, pero esa iglesia viene con Cristo 7 años después para Dios mostrársela a los hombres también, a toda la creación del universo, y le va a decir: este es el precio por el cual fui a la cruz del Calvario. Por eso hoy la iglesia tiene que caminar por ese camino de perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Iglesia, tú tienes esa responsabilidad. Ministro, tú tienes la responsabilidad. Tú eres ese maestro de alguna forma, el pulidor, tú eres el tallador, tú eres en tus manos las herramientas para pulir la iglesia. Somos responsables, pastores, profetas, evangelistas, maestros, de pulir esta perla de gran precio para que llegue a ser el trofeo que Dios quiere. Por eso dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Oiga eso, allá tiene que llegar la iglesia. Y eso se hace a través del ministerio, de la palabra, de la enseñanza, del culto, de la exhortación. Entre tanto que voy, dice la Biblia, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vea usted lo que dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, verso 12 y otros. En el 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y también salvarás a los que te oyeren. Segunda Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo le recomienda otra vez a Timoteo estas palabras. Dice: vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y antes le había dicho estas palabras: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprende, predica, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz obra de evangelista. Esa es la recomendación de Pablo, porque somos los pulidores, los albañiles, los cargaladrillos en la iglesia y los que estamos puliendo, poniendo la mano, la obra blanca a esta iglesia preciosa que tiene que llegar a esto. Mire esto que, para terminar, ¿qué es la semejanza de Cristo en la iglesia? La iglesia tendrá que llegar, y estamos en ese proceso, pero tiene que llegar a la perfección. ¿Y qué es la semejanza de Cristo en la iglesia? Vea, nosotros somos redimidos, fuimos adoptados como hijos de Dios espiritualmente, pero nosotros esperamos otra adopción, que es la glorificación. Estamos en este cuerpo de carne, tenemos dificultades, pero dice la Escritura que nosotros habremos de ser redimidos. Es decir, fuimos redimidos espiritualmente para que seamos hijos de Dios, pero vamos a ser redimidos en la glorificación. Es decir, que este cuerpo tendrá que ser redimido. Si va a la tumba, la tierra lo consume y lo vuelve tierra, y de allá sale un cuerpo totalmente nuevo. Si Jesús viene y estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados. Es decir,
La redención de nuestro cuerpo se refiere a la glorificación, sea por resurrección o por la transformación. ¿Qué habremos de heredar nosotros? ¿Y en qué consiste la semejanza de Cristo en nosotros? 1, que seremos adoptados y redimidos. 2, que la iglesia tendrá una naturaleza sin pecado, un ser sin culpa. Eso dice la Biblia. 3, que la iglesia tendrá vida eterna. 4, que es una realidad perdurable. Tendremos un cuerpo perdurable, eterno. 5, tendremos un cuerpo glorioso. Filipenses 3:21. Dice la Biblia, dice en la Escritura, nuestra habitación no es en la tierra, sino en el cielo, de donde esperamos a Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Póngale cuidado. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un cuerpo glorioso. Tendremos gloria, honra y paz eterna. Tendremos descanso eterno. La iglesia tendrá un cuerpo incorruptible, tendrá un cuerpo justo, un cuerpo a la semejanza de Cristo. Nuestros cuerpos serán exaltados a la semejanza de Cristo. Nuestra ciudadanía será en los cielos. Allí tendremos enormes promesas, pero para llegar allá hay que pasar por este proceso del nuevo nacimiento. Allá tendremos que llegar. Y por eso es que la Biblia dice, hagamos al hombre. Es una tarea de todos. Pastores, bueno, los apóstoles cumplieron su misión y ellos dejaron lo que está escrito en la Biblia. Es todo lo que nosotros tenemos que saber. Y luego nosotros, pastores, evangelistas, maestros y profetas, tenemos que continuar la tarea puliendo la iglesia conforme a lo que ellos escribieron. Así que la semejanza de Cristo en nosotros se está formando, pero no llegará a su culminación sino hasta que la iglesia sea glorificada, sea transformada y nuestros cuerpos lleguen a la inmortalidad. Y solo se consigue o en la resurrección o en la transformación. Entre tanto, estamos en este cuerpo, en el proceso de la formación. Somos una perla de gran precio, pero finalmente llegaremos a ser el trofeo de Cristo en el cielo, pero hay que pasar por el proceso, este proceso de formación que fue el que Dios dijo en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso se hace a través del evangelio, de la predicación, de la exhortación y la enseñanza. Que Dios te bendiga.